Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de viernes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Una de las mayores olas de calor de la historia azota el oeste de Estados Unidos. En California, el gobernador declara estado de emergencia. Está muy caliente y pues como es que cae mucho polvo, se ahoga uno también. Mucho calor que en ratitos no aguantamos el calor. En contraste, mañana sábado, una tormenta tropical podría llegar a la costa del Golfo de México. 7 millones de personas están en riesgo. Además, una balacera siembra el terror en el Bronx de Nueva York en plena luz del día. El impacto de los tiros nos hizo correr para atrás. ¿Cómo sonaron? ¡Ay! Fueron como 5 o 6 tiros. Tenemos los detalles de este tiroteo. Los asesinatos en todo el país han aumentado un 24% en lo que va del año. En México se entrega un feminicida. Las autoridades aseguran que este hombre atropelló intencionalmente a 2 mujeres. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Lo revisamos. Y un castigo para el fútbol mexicano. La FIFA sanciona a la selección por los cantos homofóbicos de su porra. ¿Qué dicen los aficionados? Es parte de la cultura, es algo que venimos llevando y que nos identifica a los mexicanos. En realidad no han entendido la manera en que se grita esta palabra, ¿no? No es un insulto, no es una ofensa. O sea, lo que sea, ahora el Tri tendrá que jugar los próximos 2 partidos como local sin público. Comenzamos con el calor como no se había visto antes. Decenas de millones de personas en el oeste del país padecen un calor histórico desde hace 7 días. Las temperaturas calcinantes agudizan además la sequía y el peligro de incendios. El calor bate récords. Ciudades como Tucson y Phoenix en Arizona o Las Vegas en Nevada han llegado a los 110 grados Fahrenheit. Es una temperatura inédita para esta época del año. Y en California, el gobernador declaró ya el estado de emergencia. Las autoridades piden a la población que ahorren energía para evitar que todo el sistema colapse. María Paula Ochoa tiene el reporte. Las Vegas está hirviendo y cocinando en este camioncito de comida. Saraí siente el calor peor que cualquiera. En Las Vegas ha estado bien caliente, ha llegado a 117. Uno no lo soporta, pero tenemos que. Mientras tanto, al este de California, en Death Valley, la temperatura se elevó a más de 128 grados, algo que no se veía desde 1917. El calor intenso está agravando la sequía y, como se ve en la imagen, la represa Oroville ha bajado su nivel a pasos agigantados desde el 2019 a la fecha. Por primera vez, la hidroeléctrica, una de las más importantes del estado, se verá forzada a cerrar. Las autoridades piden a los residentes el consumo mínimo de electricidad. De hecho, ayer lo apagamos el aire acondicionado, el rato que nos dijeron que tenemos que ahorrar energía. Durante toda la semana, Gemma no ha usado el lavaplatos y mantiene las persianas cerradas. ¿Y el calor? Porque ¿cómo mantiene la casa fresca? Sí, bueno, le estoy dejando la temperatura a 79 y a veces a 80 grados. Cuando salimos le subo un poquito porque nadie está en la casa, pero eso es lo que estoy haciendo. Aparte, estoy cocinando muy temprano y en la noche solamente le calentamos, pero más estoy haciendo cosas frías para no usar siquiera la estufa. No solo el oeste del país está sufriendo el calor infernal. La ola de calor se está moviendo al centro, donde ya tienen temperaturas históricas. Y en áreas vulnerables, bomberos pronostican una terrible temporada de incendios. María Paula Ochoa, Noticias, Telemundo. Entre los más vulnerables por estas altísimas temperaturas están los migrantes que cruzan el desierto para entrar a Estados Unidos. Agentes fronterizos del condado de Santa Cruz, en California, están alarmados por la cantidad de llamadas de emergencia que han recibido. Muchos de esos migrantes no están preparados para un viaje tan largo y terminan en condiciones críticas o mueren. Nosotros recomendamos obviamente el no entrar al desierto, y menos con temperaturas tan altas. La zona es realmente muy caliente. Cuando hablamos con ellos nos comentan que los polleros les dicen que será una caminata de 1 o 2 horas, pero realmente les tomaría hasta 3 o 4 días. Peligrosísimo. La patrulla fronteriza alertó que entrar al desierto con las actuales temperaturas es como meterse en agua hirviendo. Ruegan a los migrantes que no asuman ese riesgo. En contraste,
En la costa del Golfo de México, la amenaza este fin de semana son lluvias torrenciales, posibles inundaciones. Residentes en Luisiana ya se preparan con sacos de arena en un intento por protegerse del mal tiempo que se avecina. El gobernador John Bel Edwards declaró el estado de emergencia por este sistema que se encuentra todavía en las aguas del Golfo y que en las próximas horas podría convertirse en una tormenta tropical llamada Claudette. Vamos ahora a lo que se espera en las próximas horas con esta tormenta. Nos acompaña el meteorólogo Pablo Sánchez de Telemundo Houston, en Texas. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Julio. Así es, durante las próximas horas vamos a seguir monitoreando muy de cerca ese potencial ciclón tropical frente a la costa norte del Golfo de México. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de las guías proyectan que estaría entrando como una tormenta tropical con vientos por encima de las 40 millas por hora. Eso sí, a medida que vaya ganando contacto con tierra firme, ya en la jornada del domingo irá perdiendo intensidad y sus vientos irán degradando hasta ser una depresión tropical o una onda tropical en camino hacia el área de Georgia y también hacia porciones de las Carolinas. Pero los impactos en lo que respecta a la lluvia van a seguir siendo numerosos, sobre todo en zonas costeras de Luisiana, Mississippi, Alabama y en el Florida Panhandle, con acumulados de cara a los próximos 3 días de más de 10 pulgadas posibles. Por ello se emiten numerosas vigilancias por inundaciones repentinas y avisos por tormenta tropical en zonas costeras, con aumento en el nivel de las aguas de más de 3 pies asociadas a las marejadas ciclónicas. Seguimos con más noticias. Gracias, muchas gracias. A otras cosas. Los acusados por la muerte a tiros del niño Eren Leos, de 6 años, en una autopista de California, se declararon inocentes hoy en corte. Marcus Anthony Eris, acusado de disparar al niño cuando iba en el auto de su madre que lo conducía, no tendrá derecho a fianza. Según el juez, sus acciones son alarmantes. Su novia, Wayne Lee, que conducía el vehículo desde donde dispararon, seguirá en cárcel con una fianza de $500,000. Un tiroteo en Nueva York es el incidente más reciente en una ola de violencia armada que estamos viendo en los últimos días en Estados Unidos. Un hombre sobrevivió de milagro a múltiples disparos. Rogelio Morataglia tiene los detalles. Rogelio, ¿qué tal? Buenas noches. Julio, buenas noches. Pues sí, las imágenes son realmente impresionantes. Un momento de terror el que se vivió en el Bronx, cuando un sujeto armado con una pistola comenzó a perseguir a otro hombre de 24 años de edad que tropezó con los 2 pequeños que aparentemente le acompañaban. Aún así, el sujeto le seguía disparando cuando él ya se encontraba en el piso, y a pesar de que los menores estaban todavía muy cerca de la escena y que pudieron salir lastimados. No obstante, este hombre, repito, le siguió disparando. Los menores afortunadamente no resultaron con alguna herida. Este hombre sí recibió varios impactos de bala, pero también está a salvo. No se reporta que su vida esté en peligro de acuerdo con las autoridades, pero ahora la policía de Nueva York está pidiendo la cooperación del público para poder encontrar a este sujeto que iba vestido de negro, que estaba encapuchado con el rostro cubierto y que además iba acompañado de un cómplice que aparece en una motocicleta, el hombre con el que aparentemente pues se estaba desplazando por la ciudad. Y hablando de este tipo de cosas, de los tiroteos que se presentan, Julio, pues también habrá que mencionar que ya se sabe quién es la persona que ejecutó esta serie de disparos ayer en las afueras de Phoenix. Su nombre es Ashen Tricarito, un joven de 19 años de edad, Julio, que está enfrentando 12 cargos, entre ellos asesinato en primer grado, y que si quisiera salir de fianza tendría que pagar $1 millón. Pero digamos que aquí tenemos otros 2 ejemplos brutales de esta epidemia que vive el país con el tema de la violencia de armas de fuego, Julio. Sí, muchos episodios recientemente. Gracias, Rogelio. En México, casi una semana después de que 2 mujeres fueran brutalmente atropelladas en la capital, el hombre acusado de agredirlas se entregó de manera voluntaria. Se trata de Diego Helguera. Llegó a la Fiscalía Capitalina acompañado de su padre y sus abogados. Está acusado de delitos de feminicidio. Se presume que atropelló a las jóvenes y pasó por encima de ellas con su auto intencionalmente después de que lo sacaran de una fiesta porque se puso violento. Cuando se entregó, estas fueron sus declaraciones. ¿Por qué vienes a entregarte tú? Por una cuestión legal que se imputa en mi contra, y ya lo demás lo dejo en manos de mis defensores y espero que sea un juicio justo e imparcial. ¿Tienes algo que decir a las 2 chicas que son víctimas? Prefiero guardar silencio.
Ahí están estas declaraciones al semanario Proceso en México. Minutos después, y custodiado con un fuerte operativo policial, lo llevaron a prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Fernanda y Poli, las mujeres atropelladas, están graves en el hospital. El presidente Biden celebró hoy un nuevo logro en la campaña de vacunación contra el COVID-19. En los 150 días que lleva de gobierno, se han colocado un total de 300 millones de dosis. El 65% de los adultos del país se han puesto al menos una dosis contra el COVID. Aunque es poco probable que lleguemos al 70% antes del 4 de julio, como quería el presidente. En tanto, más de 143 millones de personas con más de 18 años ya están completamente vacunadas. Pero el ritmo de vacunación es diferente de acuerdo a los estados. En los 12 que aparecen en color azul, más de la mitad de la población está totalmente vacunada, mientras en los que están en color verde, menos del 35% ha recibido todas las dosis. El peligro sigue, sin embargo. Esto lo alertó hoy el presidente Biden ante el riesgo de la variante Delta del COVID, que se extiende por todo el país. Biden advirtió que quienes no están vacunados son más vulnerables ahora porque esta variante es potencialmente más mortal. Por eso alentó a que los que puedan se vacunen. En las calles muchos defienden la decisión de ponerse la inyección. Lo hice por razones obvias, por mi familia, por mis hijos y por estar personalmente saludable. Yo creo que es necesario es tiempo de vacunarnos ya porque pues tampoco podemos estar así todo el tiempo. Biden también advirtió que los casos y hospitalizaciones no están bajando en aquellas zonas del país en donde se han vacunado menos. Esta peligrosa variante Delta está a punto de convertirse en la predominante en todo el mundo. Así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud. Y es que la variante primero se identificó en la India y es mucho más transmisible. Ya hay reportes de su presencia en al menos 60 países. En el Reino Unido, por ejemplo, casi todos los casos nuevos de esta semana son de la variante Delta. Una polémica de hoy. Los obispos católicos aprobaron una resolución que podría negarle la comunión al presidente Joe Biden y a otros políticos católicos que respaldan el derecho al aborto. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington con la información. Cristina, buenas noches. ¿Cuál fue en sí la resolución de los obispos? Así es, Julio, muy buenas noches. La inmensa mayoría de obispos católicos están a favor de redactar un documento que condene a los políticos que están a favor del derecho al aborto y que cuestione también su derecho a comulgar. En la mira pues están muchos demócratas, pero ante todo a la cabeza el presidente Joe Biden. Por inmensa mayoría, los obispos votaron a favor de escribir el documento de enseñanza que condenaría a quienes defienden el derecho al aborto como Joe Biden y aún siguen recibiendo la comunión. Pero la reacción en defensa del mandatario ha sido grande. Además de los demócratas católicos del Congreso, 2 teólogos con los que consultamos destacaron que los obispos están politizando la iglesia y que además de tener en la mira al mandatario, también es una crítica contra el Papa Francisco. Esta facción tiene una cierta hostilidad bastante marcada contra el Papa Francisco porque es que el Papa Francisco se está llevando a la iglesia en un camino muy liberal. Esta es una jugada política de los obispos conservadores en los Estados Unidos y ellos no tienen la autoridad para negarle la comunión al presidente Biden. González Andrió me dijo que para excomulgar al presidente lo tiene que aprobar el Papa Francisco, quien tiene una estrecha relación con Joe Biden, ya que comparten otras prioridades pro vida como la defensa del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Quizás de ahí la confianza del mandatario cuando le preguntaron si su defensa del aborto lo dejaría sin comulgar. That's a private matter and I don't think that's going to happen. Thank you. El controversial documento que ante todo muestra las profundas divisiones en la Iglesia Católica estadounidense será publicado en noviembre. Julio, la expectativa es grande. Ya me imagino, mucha controversia. Vámonos con otra polémica. Esta es deportiva. La Federación Mexicana de Fútbol recibió otra sanción de la FIFA y es por el grito homofóbico que hace su afición en los partidos y ahora lo expresó otra vez durante los Juegos del Torneo Preolímpico. Si los aficionados siguen con este mal hábito, el fútbol mexicano puede recibir un castigo ejemplar
y devastador. Así nos lo explica Víctor Silva desde Ciudad de México. Víctor, adelante. Julio, buenas noches. Así es, la FIFA eleva el tono y sanciona a la selección mexicana. Ahora el tricolor tendrá que pagar una multa de miles de dólares. Así retumbó el estadio el pasado mes de marzo, cuando la selección mexicana enfrentó a Estados Unidos en el torneo preolímpico. Y así volvió a sonar en el partido contra República Dominicana. 2 veces se escuchó este grito calificado como homofóbico y que llevó este día a la Federación Internacional de Fútbol a sancionar a la selección mexicana. Ahora el tricolor tendrá que pagar una multa de $65,000 y no podrá jugar con público durante sus 2 próximos partidos. Es ridículo, sí, pero pues también tenemos que respetar. No estoy a favor de ello, ya que pues puede llegar a ser ofensivo para ciertas personas. Para los expertos, la sanción de la FIFA a México es una grave advertencia. Sigue la pérdida de puntos en la eliminatoria, y si aún así la gente no entiende, entonces México va a ser expulsado de la Copa del Mundo. Además, la Federación Mexicana de Fútbol aseguró que esto pone en peligro la participación de México como sede del Mundial 2026. Si esto no termina y no termina ya, ¿cómo es posible que querramos ser sede de un mundial si vamos a tener nuestros estadios vacíos? Pero esto no es nuevo. La selección ya había sido multada 14 veces. Por eso, hace un llamado enérgico a la afición para que se abstenga de utilizar el grito homofóbico y tiene en marcha una campaña para erradicarlo. Sin embargo, algunos aficionados prefieren hacerse de oídos sordos. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Un accidente carretero en Ayacucho, Perú, deja al menos 27 personas muertas. De acuerdo con una empresa minera, un autobús que transportaba a 50 de sus trabajadores se volcó por una pendiente de más de 200 metros. 14 cadáveres fueron hallados en el lugar de la tragedia. 13 personas murieron en el hospital. Autoridades investigan las causas de este accidente. Un oso que sembró el caos en la ciudad de Sapporo, al norte de Japón, dejó heridos a 4 personas. El animal corrió entre las calles residenciales y vías rápidas hasta llegar a una base militar. En su camino atacó a 3 personas y en la base militar a un soldado. Funcionarios y policías intentaron capturar al animal, pero terminaron matándolo porque lo consideraron altamente peligroso. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.